Pero algo que detallé al hacer esta reseña es el color de los joints. Vemos que en la versión de Mafex tenemos un azul diferente en el punto del joint. En el caso de City Toys está completo el mismo tono de azul. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada figura se mide en la oscuridad. Hoy volvemos a Gotham para presenciar una nueva comparativa, un duelo entre dos versiones del mismo símbolo. Se enfrentarán cara a cara el Batman Mafex 105, inspirado en el arte de Batman Hush, ilustrado por Jim Lee, versus su copia directa de la marca City Toys, una opción más accesible pero con la misma promesa, ser el guardián silencioso de la noche. Por fuera son similares, pero su origen y su precio dicen otra cosa. ¿Puede esta versión alternativa realmente estar a la altura y ganarse un lugar en tu colección? Lo descubriremos en este video. Así que ponte cómodo, enciende la batiseñal y acompáñanos en este análisis profundo, porque en Gotham solo uno puede dominar la noche y la batalla está por comenzar. Empezamos con el empaque, y desde la caja ya se puede ver la diferencia entre estas dos figuras. La versión de Mafex es más amplia, con una ventana frontal que deja ver la figura completa, arte oficial de alta resolución, colores más profundos y todos los logotipos oficiales, transmitiendo calidad desde el primer vistazo. Por otro lado, la caja de City Toys mantiene el mismo concepto, pero en un formato más compacto, ya característico de la marca. Y al igual que ocurrió con el Batman Hush 126, en esta versión City Toys vuelve a modificar el título, presentándose como Batman Hush, una forma de evitar problemas de copyright. Pasamos ahora a los detalles, donde podemos ver el nivel de cada propuesta. Para esta comparativa estoy usando la versión Restock del Batman Mafex 105, a diferencia del otro video comparativo donde usamos la primera versión, así que podremos encontrarnos con algunos puntos mejorados. El nivel de detalle en el esculpido de Mafex se mantiene muy alto. La figura define muy bien el cuerpo de Bruce, su musculatura, los pliegues del traje, el relieve y detalles del símbolo, y todo el trabajo en el cinturón, logrando un equilibrio visual que transmite perfectamente la esencia del arte de Jim Lee. En el caso de City Toys, este Batman está completamente basado en la escultura del Mafex 126. De hecho, según información de la tienda oficial, este Batman Blue es un repaint del 126, así que no estamos ante una reinterpretación del Batman 105, sino ante una réplica directa del molde. Y dentro de ese contexto, este Batman alcanza el mismo nivel de detalle y definición, dándonos un esculpido muy bueno de los músculos, detalles en el uniforme, un gran trabajo en el cinturón y hasta el esculpido de las botas. Continuando con la pintura, ambas figuras presentan una paleta de colores similar, pero con algunas diferencias. En el caso de Mafex podemos ver que el tono gris del uniforme es un poco más oscuro. Esto es debido a un trabajo de sombras en toda la figura. En el caso de City Toys no tenemos ese sombreado, por lo tanto el tono gris del uniforme es un poco más claro. También tenemos las diferencias en el cinturón, donde podemos ver que la versión de City Toys tiene un amarillo más oscuro, y en el caso de Mafex un amarillo más pálido. En cuanto a la tonalidad de azul en el resto del uniforme, en cámara podemos ver que es igual. En persona notamos una pequeña diferencia, siendo un poquito más oscuro en City Toys y un poquito más claro en Mafex. Pero algo que detallé al hacer esta reseña es el color de los joints. Vemos que en la versión de Mafex tenemos un azul diferente en el punto del joint. En el caso de City Toys está completo el mismo tono de azul. Y esto es un gran acierto, ya que no es fácil igualar los colores entre los joints y el resto de la figura. Lo mismo lo podemos ver en las botas, donde percibimos un azul más claro, un azul más oscuro y luego el mismo azul. Y aquí en el caso de City Toys tenemos una continuidad visual mucho más acertada. Donde sí encontramos una gran diferencia es en el acabado. Mafex normalmente nos ofrece una capa de barniz general en toda la figura, haciendo que se refleje mejor la luz y dándole un aspecto más premium. En el caso de City Toys no tenemos ese acabado de barniz mate, haciendo que se refleje mucho más la luz y dándole un aspecto más económico. Esto en realidad no es un error de City Toys, es una consecuencia del precio que pagamos. Aquí literalmente obtienes lo que pagas, y la diferencia entre las dos marcas en cuanto al precio es bastante amplia. Pero como en este canal nos gusta subir el nivel de las figuras, espera pronto el video custom de este Batman, ya que aplicaremos barniz mate a toda la figura y lo llevaremos al nivel de Mafex. En cuanto a la calidad del plástico al tacto, se nota una diferencia clara frente al Batman 126 de City Toys. En esa versión veíamos pedazos de plástico mal cortados en el torso y en algunas partes de los brazos. Pero en este Batman 105 se nota que el control de calidad fue más estricto, dándole un aspecto más cuidado, que si lo ponemos al lado de la versión de Mafex, vemos una figura más sólida y con un aspecto más premium. El plástico al tacto en ambas figuras se siente de buena calidad. En la versión de City Toys el plástico se siente consistente y resistente, igual que en la versión de Mafex. El único punto en el que City Toys aún podría mejorar es en los remaches dorados de las articulaciones. En la versión de Mafex no podemos ver esos remaches, ni siquiera de qué color son.
Y es curioso que a pesar de que City Toys está clonando el molde de Mafex, en este sí podemos ver los rematches. Desde la versión 126 estos eran en color dorado. Y seguro que por lo que mantienen el mismo molde del Batman 126, estos también se mantienen en dorado. Habría sido un acierto haberlo cambiado al menos a un plateado, o haber mejorado el diseño para que estén cubiertas como en la versión de Mafex. Si llegan a hacer esta actualización en un futuro reissue del Batman 105, sería muy positivo para City Toys. Y ahora pasamos a las capas, uno de los elementos más importantes en cualquier figura de Batman. En esta versión reissue del Batman 105 mejoraron la calidad de la tela y del alambre, lo que se traduce en una capa más resistente y posable. Esta incluye 4 puntos de articulación, 2 externos y 2 en la parte de atrás. Aquí tenemos uno y por aquí tenemos el otro. Los puntos de articulación externos nos ayudan a darle la forma principal y los internos nos ayudan con la caída, logrando poses más dinámicas y controladas. En la versión de City Toys, la calidad de la tela y de los alambres se mantiene en un nivel muy similar. Tenemos los mismos 4 puntos de articulación, 2 externos y 2 en la parte de atrás, uno aquí y el otro por acá. Además de que tenemos un muy buen trabajo en la costura de la capa y en la resistencia de la tela, logrando de esta manera una calidad similar a la del Batman de Mafex. Ya que City Toys se está basando en la versión más actualizada del Batman 105 de Mafex, ambas capas miden exactamente lo mismo. Desde el cuello hasta una de las puntas mide aproximadamente 20 centímetros. Y en el caso de City Toys es igual, desde la punta de la capa hasta el cuello tenemos 20 centímetros. La diferencia principal está en el color. En la figura de Mafex tenemos un azul oscuro, más profundo e intenso. En la versión de City Toys tenemos un azul un poco pálido. Lo podemos notar en cámara y en mano se nota incluso más. Aún así, hay que reconocer que City Toys hizo un gran trabajo en esta capa, logrando replicar uno de los elementos más complejos de Batman. Y seguimos con la escala, donde City Toys ya se mueve con un estándar bastante claro dentro del formato 1:12. Ambas figuras mantienen prácticamente la misma presencia y proporción, lo que permite que el Batman de City Toys se integre sin problemas junto a otras piezas de distintas líneas, pero de la misma escala. Funciona bien al lado de Mafex Superboy y Superman del reino de Superman. También con versiones de City Toys como Gambit, Wolverine o Daredevil, e incluso junto a piezas más robustas como el Kingpin de Marvel Legends, conservando coherencia visual dentro de una repisa mixta. Y cuando lo llevamos directamente al universo de Batman Hush, se integra de una manera natural junto a figuras oficiales como Superman Hush o el Joker Hush, figura que reseñamos recientemente en el canal y que puedes ver justo después de este video. Se refuerza esta sensación de coherencia visual dentro del mismo mundo de Gotham, donde el contraste entre caos y control define la presencia de estos personajes. En términos de medidas, ambas figuras miden aproximadamente 16.5 centímetros, dentro del formato 1:12 o 6 pulgadas. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Batman. La versión de Mafex cuenta con un blister, donde tenemos la figura, 2 cambios de rostro, uno enojado con los dientes apretados y otro neutral sin la máscara, exclusivo de esta versión de Batman. Sus Batarangs en 2 versiones diferentes, además del Batclaw en su versión corta y su versión larga. 6 cambios de manos además de los puños, y Mafex siempre incluye una base. Para la versión de City Toys contamos con 2 blisters. En el primero tenemos de manera muy compacta la figura, 2 cambios de rostro, uno enojado y otro neutral sin la máscara, además del Batclaw en su versión corta y su versión larga. En el segundo blister tenemos sus 6 cambios de manos y 4 Batarangs en 2 versiones diferentes. Además, City Toys también incluye una base. Muy bien, ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por los batiganchos o Batclaw. En ambas versiones son exactamente iguales en la pintura y también en el tamaño, además de que el material en el que están fabricados en ambos casos es en plástico flexible. Los detalles que vemos en los batiganchos es similar, sin embargo podemos ver un acabado mejor logrado en la versión de Mafex en contraste con la de City Toys. Seguimos con los Batarangs, se sienten de muy buena calidad y la pintura es exactamente la misma. No encuentro una gran diferencia entre la versión de Mafex y la de City Toys. Ahora seguimos con los segundos Batarangs. Aquí tenemos exactamente la misma situación. Ambos Batarangs se ven de las mismas proporciones, el mismo tamaño, el mismo acabado y la misma pintura, y no encuentro una diferencia entre la versión de Mafex y la de City Toys. En cuanto a los rostros, sí notamos una gran diferencia, donde la versión de Mafex logra un acabado muy bueno y una aplicación de la pintura correcta. En el caso de City Toys aún se queda atrás en la aplicación de la pintura. Podemos ver ciertos errores, además que la tonalidad es distinta con respecto a la de Mafex. También podemos ver que los ojos en el rostro de la versión de Mafex son más cerrados, reforzando su expresión de enojo. En el caso de City Toys, la aplicación de la pintura aquí hace que el ojo se vea más abierto y eso le resta un poco de expresividad. Y llegamos a la pieza más especial de esta versión de Batman, y son los rostros sin la máscara, donde podemos ver a Bruce Wayne.
En el caso de Mafex vemos una aplicación de la pintura correcta, además de un acabado con barniz mate. En el caso de City Toys la aplicación de la pintura es correcta, pero el brillo que tiene por no tener la capa de barniz mate hace que se sienta menos premium. También en el cabello de Bruce de la versión de Mafex podemos ver pintura azul y negra, dándole un efecto más de cómic. En la versión de City Toys también tenemos ese trabajo de pintura, sin embargo se ve de menor calidad. Y ahora continuamos comparando algunos pares de manos. En este caso escogí estos con cuchillas para ver cómo se aplica la pintura y cómo se da el acabado en cada una. En la versión de City Toys vemos algunos pequeños errores de pintura, pero en general un acabado bastante bueno. En el caso de Mafex se ve un poco superior y no tenemos errores de pintura. Finalmente vamos a comparar las manos con el disparador del batigancho. En ambos casos la pintura es buena. Sin embargo, perdemos ciertos detalles en la versión de City Toys. Aquí podemos ver que tenemos detalle en las líneas de lo que sería como toda la estructura del disparador, que aquí fue clonado, pero no fue detallado con pintura. Y eso le resta un acabado premium a este tipo de accesorios. Ahora vamos a montar el batigancho en su versión corta. Entra bien y queda bastante rígido. En el caso de Mafex, vamos a poner también el disparador y así queda en cada una de las versiones. No se sueltan, pero en este queda totalmente adentro del disparador y en este caso queda parcialmente adentro. Esa es la única diferencia entre la versión de Mafex y la de City Toys. Y antes de finalizar la sección de accesorios, vamos a hacer un swap con algunos elementos. Esto con el fin de probar si algunos accesorios de la figura de City Toys son compatibles con la figura de Mafex. Empezamos por la cabeza, entonces tomamos la figura de Mafex, vamos a quitar esta cabeza que se viene incluida con el cuello, ya que se necesita para usar la cabeza de Bruce Wayne. En este caso voy a separarlo. Vamos a dejar esta cabeza aquí, vamos a devolver el cuello acá y vamos a usar la cabeza de City Toys. Ya hemos probado en muchos videos que estos no son compatibles y aquí probablemente ocurra igual, pero espero algún día lograr que sí haya compatibilidad, ya que sería mucho mejor para quienes hacemos custom o para reponer piezas que perdemos de la figura de Mafex. Entonces aquí entramos y no hay match, lamentablemente. Y ahora a la inversa, quitamos la cabeza de City Toys y ponemos la de Mafex. Aquí queda suelta y habría que engrosar el joint para que empate. Ahora vamos a hacer la prueba con la cabeza de Bruce Wayne. Entonces tomamos la figura de Mafex, quitamos, esta vez sí, cabeza con cuello, y vamos a probar si este joint es compatible con el cuello del rostro de Bruce de City Toys. Entonces, entramos, hacemos fuerza, no se escucha clic, pero parece que queda sujeta por presión. Tratamos de jalarla, no se sale, pero no escuchamos clic, así que podríamos decir que tenemos un match parcial. Funciona, podría quedar, pero puede fácilmente soltarse, ya que está apretada por presión y no por el propio joint. Ahora a la inversa, tomamos la figura de City Toys, retiramos la cabeza y en este caso retirar el cuello es un poco difícil, así que lo haré fuera de cámara. Ahí está, ya lo quité. Y ahora vamos a probar la cabeza de Bruce de Mafex en el cuerpo de City Toys. Entonces probamos que entra, ahí entra y no hay clic. Al igual que en el anterior, se queda bien por presión. Tendríamos un match parcial, pero no un match total, ya que se suelta fácilmente. Podría funcionar para dejar a Bruce en el display de esta manera, pero no sería un match perfecto. Ahora continuamos con las manos. Vamos a tomar la figura de Mafex, quitamos esta mano y vamos a poner la mano de City Toys. Entonces entramos, entra con un poquito de fuerza, pero por fin tenemos el primer match perfecto. Ahora vamos a la inversa, tomamos la figura de City Toys, quitamos esta mano y vamos a poner la mano de Mafex. En este caso entra con un poco más de fuerza, pero aquí también tenemos match perfecto. De esta manera podemos concluir que algunos accesorios de la figura de City Toys son compatibles con las de Mafex. Esto incluiría batarangs, batiganchos y las manos, pero no los head swap, ya que el joint del cuello es diferente entre ambas versiones de Batman. Seguimos con las articulaciones, y aquí es donde se define que también puede reaccionar en combate y moverse en las sombras. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar hacia arriba ampliamente y hacia abajo sin problemas. En el caso de Mafex podemos mirar a los lados, también puede mirar hacia arriba y hacia abajo. Ambos tienen un buen rango. Continuamos con la articulación del brazo desde el hombro. Este gira 360 grados sin restricciones y sorprendentemente no se escuchan ruidos de fricción o de que necesite lubricación. En el caso de la articulación de mariposa, escuchamos un poco de ruido y está un poquito restringido. A la hora de aplicar lubricante para resolverlo, es importante evitar manchar la capa. También tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, tenemos un poco de fricción
Y también tenemos codos con doble articulación. En cuanto a la figura de Mafex, esta también gira 360 grados, con movimientos fluidos y sin restricciones. También tenemos aquí la articulación de mariposa, que tiene buen rango y no se escucha ningún ruido de fricción. También contamos con giro de 360 grados en bíceps y tríceps, y codos con doble articulación. Ahora seguimos con el torso, que en la figura de City Toys puede moverse ampliamente para atrás y para adelante. Además de que gira 360 grados desde la parte del torso y desde la parte de la cintura. Se siente un poquito ruido de fricción, pero es mínimo comparado con otras figuras de City Toys. Y en la figura de Mafex podemos también movernos hacia adelante y ampliamente hacia atrás. También tenemos giro de 360 grados desde la parte superior del torso y desde la cintura. Y continuamos con las articulaciones de las piernas. En la figura de City Toys podemos hacer un split casi de 180 grados, dándonos una amplitud total. Las piernas se pueden dislocar para girar en su propio eje y se elevan poco menos de los 90 grados. Tenemos rodillas con doble articulación, donde sí podemos escuchar un poco de fricción. En el caso de Mafex también tenemos un split de casi 180 grados, dándonos una buena amplitud y movilidad. También puede dislocar la pierna para girar en su propio eje. Eleva la pierna un poco más de los 90 grados y contamos con rodillas con doble articulación. El pie también puede girar 360 grados, se mueve para abajo y para arriba y articula la punta del pie. Tanto la figura de Mafex como la de City Toys ofrece una movilidad muy sólida. En el caso de City Toys también se nota una evolución clara en este apartado. Pasaron de articulaciones muy rígidas en sus primeras entregas, como lo vimos en la figura de Wolverine, a un diseño mucho más fluido en este Batman. Además, ahora incluyen un ligero lubricante en las articulaciones principales, lo que ayuda a que los movimientos sean más suaves sin comprometer la firmeza. Y después de revisar cada detalle, donde enfrentamos a dos versiones del mismo Caballero Oscuro, llegamos a la gran pregunta: ¿vale la pena el Batman de City Toys 105 frente a la versión original de Mafex? Para ayudarte a tomar esa decisión, vamos con los pro y los contra de cada una. Mafex Batman 105 tiene excelente esculpido y definición, mejor aplicación de pintura y acabado mate uniforme, puntos de articulación más estéticos y control de calidad más consistente. En cuanto a los contras tenemos precio elevado y algunas piezas pueden volverse frágiles con el tiempo. Batman City Toys 105 tiene precio mucho más accesible, réplica muy fiel del molde original, accesorios completamente funcionales y compatibles, ideal como figura de respaldo o para custom. En cuanto a los contras tenemos ausencia de acabado mate, puntos de articulación menos estéticos, detalles de pintura menos definidos. Al final, este enfrentamiento no se trata solo de original contra alternativa, sino de qué visión de Batman encaja mejor con tu forma de coleccionar. Mafex representa el lado más pulido, más controlado, más fiel al estándar. City Toys representa el riesgo, la adaptación y lo que se puede lograr cuando el precio deja de ser una barrera. Dos caminos, un mismo símbolo y la decisión siempre será tuya. Si este tipo de comparativas son lo tuyo, recuerda que en el canal encontrarás más enfrentamientos como este, donde ponemos a prueba versiones alternativas, exclusivas y oficiales para descubrir cuál realmente merece un lugar en tu colección. No olvides saludar a Figbot en los comentarios, suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura forja su leyenda en la oscuridad.